Mi suegro me quiso hacer un amarre y lo pagó muy caro. Historia escrita por Nora Guevara. Hola, mi nombre es Elena y tengo 23 años. Quiero contarles algo que me pasó hace mucho tiempo con mi novio y actual esposo, para que estén prevenidas y prevenidos, porque lo que les voy a contar es totalmente cierto y les puede estar pasando precisamente ahora. Mi historia comienza cuando mi novio Esteban me propuso matrimonio. Yo le dije que para aceptar debía conocer primero a su familia para saber qué tipo de personas eran, pero él evitaba presentarlos con diferentes excusas. Hasta que aburrida, le dije que seguramente algo me estaba ocultando, que quizás hasta tuviera otra familia o no estaría evadiendo lo que yo le pedía. Y fue en ese momento que dijo que tenía miedo a que me enredara con su padre, pues todas las mujeres que se le acercaban terminaban enamorándose de él. Y esto me puso muy molesta, porque le dije que me sentía ofendida, pues claramente no confiaba en mí y me había descalificado. ¿Quién crees que eres para decirme algo así? ¿Acaso me estás diciendo que soy una cualquiera? Y aunque Esteban trataba de explicarme, no pudo y lo eché de la casa. Pero siguió viniendo. Me dio mucha pena y decidí darle una única oportunidad. Y ahí me contó que había dicho eso porque era un acomplejado. Y porque aunque no le creyera, ya le había pasado varias veces que llevaba novias a su casa y que ellas lo dejaban por su padre. Pregúntales a Jorge y a Romeo. Ellos te dirán que es cierto. Obvio que les pregunté a ellos, y luego a sus parejas, y todos me lo confirmaron. Las anteriores novias de Esteban lo habían dejado para enredarse con su padre. Y tan buenas muchachas que parecían al principio, me comentaron con pena. Por eso Esteban es tan inseguro. Entonces le dije a mi novio que no tuviera miedo, que yo lo quería de verdad, que nunca lo iba a engañar, pero que si se le ocurría volver a insinuar de nuevo una estupidez como esa, sería la última vez que nos veríamos las caras, y me juró que nunca más dudaría de mí. Luego de ese desagradable episodio, me llevó a su casa, a una cena que su madre preparó para recibirme. Y solo puedo decirles que cuando conocí a mi suegro, me dieron risa las aprensiones de Esteban, pues el tipo era un viejo común y corriente, un hombre mayor y más bien desagradable. Si tuviera que calificarlo, les diría que encajaba perfectamente en el perfil de viejo verde y narcisista, porque estaba convencido que era un Adonis y que todas las mujeres lo deseaban. Y cuando se lo comenté a Esteban, se sintió muy aliviado, aunque me advirtió: por favor, no te le acerques mucho, porque puede envolverte y no quiero que nos separe. Me reí de él y le recordé su promesa, y él se tapó la boca lleno de risa. Después de todo esto, acepté casarme con él. Comenzamos a planificar nuestra boda. Y en una de esas ocasiones, mis suegros nos invitaron a un evento social con un grupo de amigas y amigos. ¿Y qué puedo decirles? Con solo ver a mi suegra solita, sentada en una esquina de la sala, me dio pena y coraje, porque el viejo rabo verde estaba como lobo tras todas las muchachas que por allí andaban. Con solo mirarla, podía darme cuenta de la inmensa vergüenza que sentía la señora. De seguro sabía que su esposo la engañaba con cuanta mujer se le cruzaba en el camino. Situación que me parecía bastante inverosímil, dado que a todas luces el hombre era muy mal parecido y desagradable. Un narcisista, con un ego sin límites, que siempre se las arreglaba para ser el centro de las conversaciones. Porque para él, lo único que le importaba era lo que salía de su boca.
Nunca paraba de hablar de sus gustos, de su trabajo, de sus anécdotas y de las mujeres que lo perseguían. Tanto así que si alguien, durante una conversación, comentaba que había estado enfermo, él contaba que había estado peor, y terminaba contando todos sus sufrimientos y achaques sin callarse más. Si alguien decía que pasó sus vacaciones en otro país, él comenzaba a hablar de todos sus viajes, con fechas, lugares, personas y anécdotas. Si alguien decía que le gustaba un deporte, él lo hacía menos y comenzaba a hablar de sus deportes favoritos. Y así sigue su suma. Se comportaba como un ególatra enfermizo, y esas conductas me lo hacían ver cada vez más repulsivo. Por lo que, cada vez que se acercaba donde yo estaba, solo me iba. Hasta aquí todo era desagradablemente normal. Me molestaba mi suegro, y me daba pena mi suegra. Pero de la noche a la mañana, comencé a sentirme extraña, y repentinamente dejé de encontrar a mi suegro desagradable, y comenzó a parecerme atractivo e interesante. Y lo que antes me causaba gran molestia, me comenzó a cautivar. La cosa llegó a tanto que incluso soñaba que el tipejo se me acercaba y nos besábamos. Y esto me pareció tan raro que se lo conté a mi mejor amiga, que me dijo que esto se parecía a esas historias de amarres que habíamos escuchado tantas veces. Es verdad, esos cuentos de gente despechada que decidía obligar a los demás a enamorarse usando amarres. Y de inmediato comprendí por qué todas las mujeres que lo habían conocido se terminaban enrollando con ese tipejo. Era porque usaba brujerías para conseguir su atención. Esto me debía estar pasando, me dije, y para convencerme y hacerlo sentir real, lo escribí en un papel porque seguramente alguien me estaba haciendo una brujería y me negaba a aceptarlo. Esto debe ser, me repetía para tener fuerza. El viejo desvergonzado me estaba haciendo un amarre, porque era imposible que me guste ese viejo. Y fue a los pocos días que mi amiga me llegó con el dato de una bruja que deshacía amarres. Seguro que este viejo quiere que te enamores de él, así que hoy mismo vamos a ver a la hechicera. Ya le pedí una hora. Cuando hablamos con María de la Gracia, nos dijo que no era fácil deshacer un amarre que ya llevaba un tiempo, por lo que para que resultara bien, deberíamos recuperar el objeto con el que me habían hecho la brujería y llevárselo, para que ella pudiera deshacerlo y lanzarle una contra, para que nunca más le quedaran ganas de jugar con los sentimientos de las otras personas. Y para que esto funcionara, tuve que contarle a mi novio lo que estaba pasando, lo que fue un gran descanso para mí y para él, porque solo entonces comprendió por qué sus dos novias anteriores lo habían engañado con su propio padre, y se dio cuenta de lo malo que era su progenitor. Mira, Elena, te lo creo, de verdad te lo creo todo, y quiero que pague por lo que te hizo a ti, por lo que me hizo a mí, y a todas esas chicas que acusé de infieles y malas, de manera tan injusta. Y fue así que acordamos buscar juntos el amarre, y pensando en dónde podría tenerlo, supusimos que dentro de la casa era imposible que lo tuviera, porque su madre limpiaba siempre, y ya lo habría encontrado. Y entonces acordó que su padre tenía un taller, en que solo él podía entrar, que estaba cerrado con un candado, y supusimos que como todos los psicópatas, seguramente allí escondía los amarres como trofeos. Una vez que decidimos dónde buscar, esperamos que se fuera al trabajo y que su madre saliera a hacer las compras, y encontramos en el piso del lugar unas tablas sueltas y bajo ellas muchos amarres. Maldito, desquiciado,
exclamó, y los sacamos y los metimos en un bolso. Nunca había visto un amarre, por eso me llamó la atención ver que cada uno era un conjunto de 2 velas negras amarradas con un cordel rojo, y que en cada par de velas estaba tallado el nombre del desgraciado y el de una mujer, y algún pequeño objeto personal. Entre ellas, encontré un par con mi nombre, y en una de las velas, un botón de una chaqueta que perdí en alguna ocasión. Sacamos los amarres, y justo cuando íbamos saliendo del taller, nos vio doña Juliana, que muy asustada nos preguntó qué estábamos haciendo ahí, porque si su esposo lo sabía, se iba a enfurecer. Y fue entonces que Esteban decidió decirle toda la verdad. Por mi parte estaba muy asustada por la reacción de mi suegra, porque perfectamente podría haber pensado que yo era otra parecida, que solo quería provocarle más dolor. Pero cuando le contó de los amarres y se los mostró, se quedó en silencio y después se puso a llorar y nos dijo que estaba muy agradecida, porque por fin, después de tantos años, entendía qué había estado pasando en su vida, que había sufrido por años creyendo que ella era la causa de las infidelidades, que siempre se había considerado una mala esposa y que por eso su marido la engañaba tanto. Y lo creía porque seguramente su marido era un hombre muy bueno. Por algo tantas mujeres caían rendidas a sus pies y solo le quedaba estar agradecida que nunca la hubiera dejado. Pobre mujer, qué baja tiene su autoestima, pensé. Pero no es su culpa. El viejo la llevaba manipulando por años y quizás también le había hecho un amarre y por eso le aguantaba tanto. Pero cuando supo que el mal hombre le había pagado a un hechicero para que las mujeres se enamoraran de él, sintió tanta rabia y felicidad que lloró otra vez. Rabia porque le había hecho sentir que no valía nada. Y felicidad porque por fin pudo liberarse de toda esa culpa. ¿Y qué piensan hacer al respecto?, nos preguntó. Estoy dispuesto a ayudarlos en lo que quieran, y si quieren castigarlo, bien merecido que se lo tiene. Y fue así que le invitamos a acompañarnos a donde la bruja, la que en el acto se puso roja de rabia, y nos dijo que además del amarre, quería hacerle gratis un hechizo al miserable brujo que lo ayudó por tanto tiempo, y aceptamos felices. Entonces nos preguntó, ¿y cómo quieren que lo castigue? Nos miramos sin saber qué decir. Lo que yo deseaba era que el hombre quedara incapacitado de por vida, pero allí estaba mi suegra, a la que había lastimado mucho más y por mucho más tiempo, y la miré para que ella tomara la decisión. Quiero que le quite para siempre sus atributos varoniles, para que aunque siga haciendo amarres o tome pastillas, nunca más pueda responder a una mujer, para que pase humillaciones en lo que más le duele, como se lo merece, sentenció mi suegra, muy segura de sí misma. La bruja nos miró con unos profundos ojos y sonrió pensando que era un excelente castigo, y comenzó. Hoy mismo, antes que el infeliz regrese a su casa y se dé cuenta que le sacaron los amarres, deben traer una foto suya, algún objeto personal y algo de su cabello. Y sin esperar a que lo repitiera, fuimos a la casa y juntamos lo necesario. Íbamos saliendo cuando el viejo llegó con cara de yo no fui y nos quedamos en blanco. Sobre todo yo, que no podía dejar de mirarlo y sentir una atracción irresistible hacia él, cosa que por suerte mi suegra notó y me dijo al oído: vayan ustedes, que lo voy a mantener ocupado hasta que hayan terminado el hechizo. «Qué gusto de verte, Helenita», me dijo el vil hombre lleno de alegría y se acercó a saludarme.
pero Esteban se interpuso en su camino y le dijo que íbamos apurados, porque mi madre estaba un poco enferma y teníamos que llevarla a una consulta médica. «¡Qué pena!», dijo el descarado. «Pero prométeme que Elenita vendrá mañana para que conversemos de su matrimonio. Les tengo una sorpresa». Y yo le sonreí, tratando de fingir que no sabía nada. «Sería bueno que te revises tú también, mijita», me dijo en tono condescendiente. «Se te ve pálida y no quisiera que te enfermaras también. Si necesita algo, solo avíseme, que nosotros les vamos a ayudar», me dijo, abrazando a su esposa que, con la mirada, nos urgía irnos lo antes posible. «Apenas sepa cómo está mi madre le aviso», le dije, y tiré a Esteban del brazo, porque se le notaba que ya no podía resistir las ganas de darle unos buenos puñetazos. «Contrólate, Esteban», le susurré, «que el castigo que se le viene es mucho peor, y lo va a lamentar hasta el último de sus días». Y nos fuimos corriendo a la casa de María de la Gracia, quien apenas abrió la puerta nos llevó a un cuarto oscuro, en donde tenía todo preparado. Le entregamos las cosas, y nos pidió que nos pusiéramos de rodillas frente al altar, a rezar el rosario sin detenernos, hasta que ella nos avisara, y pasándonos a cada uno un rosario, comenzó. Primero se echó ron en la boca, y luego lo escupió sobre la foto del viejo, y lo arrojó a un basurero que tenía encendido, y bailó cantando en un idioma que no conozco. Luego hizo lo mismo con el cabello y la ropa interior de mi suegro, y cuando había terminado, tomó los amarres y abrió un inmenso libro que tenía, y de allí leyó en latín varias sentencias, tirando de 2 en 2 los amarres al fuego para que se quemaran ahí. Y finalmente tiró sal y especias al fuego, que se encendió con más fuerzas, y pudimos ver en una inmensa bola de humo que se formó la cara del brujo que nos hizo los amarres, el que al parecer la vio, y desde donde estaba, María de la Gracia le lanzó una daga que le cayó justo en el pecho. Lo más asombroso fue ver que en lugar de sangre, de su pecho salieron aureas de todos colores que eran atraídas por el fuego, en donde desaparecían. Finalmente, tomó un pocillo con leche y lo vertió sobre el fuego y dijo: «Está hecho». «¿Y qué le pasó al brujo?», le preguntamos. «Le quité todos sus poderes y los entregué a las fuerzas del universo. Ya nunca más podrá hacer amarres y se enfermará del corazón para morir lentamente». De mi suegro no le pregunté nada, porque en mi corazón sentí que lo despreciaba con toda el alma. Señal precisa que el amarre había desaparecido, y supuse que todas las otras mujeres que habían estado bajo los horribles hechizos eran libres, y que desde ahora, cada vez que el viejo rabo verde tratara de conquistar a una mujer, no iba a lograrlo, porque todas verían su verdadera cara y lo despreciarían. También me dio gusto imaginarme a mi suegra, sentada en esa esquina de la casa, ya no con pena mirándolo conquistar a mujeres, sino que riéndose de él en silencio, porque sabría que, por más que lo intentara, nunca iba a ser hombre para ninguna mujer. Y lo más seguro es que iba a intentarlo con cada una de las mujeres que había hechizado. Y no me cabía duda que todas lo iban a humillar, porque ya deben haberse liberado del hechizo, igual que yo. Esa noche, aquel viejo despreciable, después de servirse una deliciosa cena que le había preparado su señora esposa, que había sido más amable y condescendiente que nunca, fue a ver sus trofeos y no los encontró. Y cuando regresó enfurecido a reclamarle a su esposa, no la halló por ninguna parte,
porque se había ido para siempre. «No es mucho lo que me perdí», se dijo aquel despreciable hombre, pensando en que podría llevarse a su casa una de las tantas mujeres que lo amaban. Pero el supuesto le resultó muy diferente cuando comenzó a ir a las casas de las mujeres que había embrujado, que le cerraban la puerta, tapándose con insultos. Entonces fue a reclamarle al brujo que le había hecho los trabajos, pero el hombre había desaparecido y tuvo que tragarse su rabia. «Al menos me quedé con todo», se dijo para consolarse, «porque la vieja tonta se fue dejándome todo, sin pedirme nada, con ese orgullo tonto de las mujeres, que creen que a uno le va a doler quedarse solo». Pero estaba muy equivocado, porque justo un mes más tarde le llegó una demanda de divorcio, en que su exmujer le exigía la mitad de todos sus bienes y una generosa compensación por daños morales debido a las continuas infidelidades y los maltratos recibidos en sus años de matrimonio, de lo que firmaron como testigos su hijo, su futura nuera y muchas otras más mujeres que pasaron por su vida y que ahora eran libres.